Bueno, el tema hoy día, como les decía, dice cómo actuar con niños y adolescentes durante la cuarentena. Este tema en general es bien complejo. Yo sé que han habido muchísimas charlas de distintos profesionales, pero hoy día la idea es poder ver cuáles son las que están realmente sirviendo, de aquellos manejos que ustedes tengan y cuáles no. Porque a veces uno tiene que, lamentablemente, ante una situación extraordinaria en la que estamos, muchos padres vamos por ensayo y error. O sea, a veces vamos actuando en ciertas cosas y de repente nos damos cuenta que no resultan. Y quizás hay que ver otras alternativas que también sean útiles, ¿ya? No pensar que, por ejemplo, si un papá o una mamá actúa de una otra manera con su hijo para calmarlo y no le resulta, tenga que seguir intentando con la misma dinámica o la misma técnica. Porque después de ver cierta cantidad de veces que no dé resultado, tenemos que probar otra alternativa. Si no, va a generar siempre un conflicto, ¿ya? Las consecuencias psicológicas las vamos a ver, y bueno, está bien que ustedes vayan contándonos cuáles son las consecuencias psicológicas que ustedes ven en sus niños, en sus adolescentes, que las puedan ir comentando y me van a ir saliendo a mí para poder justamente ir viendo cuáles son las que ustedes ven que no salgan en esta presentación, ¿sí? Ok. En general, aumentan problemas de salud mental en los niños y adolescentes. Muchos trastornos mentales que nuestros niños y adolescentes puedan tener se ven exacerbados en situaciones de cuarentena. ¿Por qué? Porque hay un factor de estrés que es claramente lo que hace gatillar que el problema sea mayor. Por lo tanto, puede ser que este problema de salud mental que ya tienen los niños o adolescentes, por ejemplo, un déficit atencional, pueda haberse exacerbado, por ejemplo, en la hiperactividad o en la impulsividad, y obviamente el trastorno se ve, digamos, más intenso, ¿sí? Y por otra parte, pueden haber niños y adolescentes que durante esta época estén presentando sintomatologías que tengan que ver con, por ejemplo, ansiedad, ansiedad por comer de más, ansiedad porque ya no pueden salir y obviamente se altera el sueño, muchas veces el ánimo se ve afectado también. Y obviamente eso también tiene que ver con no tener la posibilidad de expandirse, de correr, de saltar, y que mucha gente también vive en edificios, y eso se torna también complejo, ¿ya? Bueno, se afectan las conductas, como les decía, conductas que muchas veces pueden ser más agresivas o pueden ser a veces inesperadas, a veces pueden ser mucho más impulsivas, y obviamente eso va afectando también la relación con los papás o la relación entre hermanos. Porque, por ejemplo, pueden haber uno, dos, tres, cuatro hermanos y puede ser que a alguno no le afecte tanto como a otro. Y eso no quiere decir que esté mal o esté bien, sino que los niños son distintos. Por lo tanto, a uno le puede afectar más la cuarentena y a otro no. Pero también al que se ve afectado en el fondo, puede ir afectando al que no está afectado. Y eso genera un conflicto, ¿ya? Se ven también cambios en las rutinas, obviamente, y en los hábitos, los ritmos, digamos, de colegio, de las clases online para los que tienen. Eh, Muchas veces se torna complejo porque los niños no quieren entrar, no quieren entrar a las clases, les da lata conversar con el profesor, no tienen ganas de hacer tareas, no se sienten motivados, se aburren, que también tienen que ver con la dinámica que el profesor está dando. A veces los profesores también caen en una forma a veces como muy plana y no se vuelve algo activo, estimulante para el niño. Entonces, claro, en el fondo estas clases por una pantalla, mirando una clase, como el comercial que aparece, eh, y no me acuerdo qué producto es, pero es como el chiquillo está así como, ¡ay, qué lata la clase de historia! Y claro, porque cuando es una pantalla se vuelve más fome, y no es lo mismo que un colegio. Entonces también se ve afectada esa rutina, se ha afectado ese hábito de ir al colegio en el fondo, por motivos obvios de cuarentena, por clases online, pero también porque la motivación puede bajar. Puede ser que el chiquillo pueda haber sido súper motivado en la época colegio, normal, y por clase online ya no le guste, ¿ya?
Lo otro también tiene que ver con el tema del videojuego, que muchos chicos también por cuarentena empiezan a meterse más en el videojuego. Videojuego me refiero a todo tipo de videojuegos, desde el celular hasta los últimos aparatos Nintendo y una serie de cosas, Super Nintendo, Extra Nintendo, no sé, muchas variedades que hay, que no me acuerdo exactamente los nombres, pero son muchos. Y eso también genera un cambio de hábito, porque los chicos, ante una situación de cuarentena, se pueden entretener jugando a cosas didácticas, digamos, que no sea pantalla, pero también con el papá en teletrabajo, muchas veces tienen que dejar a los chicos en un videojuego, porque se aburren o porque también hay muchas cosas que hacer y los padres muchas veces no pueden prestar atención. Entonces, claro, la cuarentena genera que haya más videojuegos, más horas de exposición, pero al mismo tiempo el videojuego genera problemas de conducta. A veces los chicos se vuelven más irritables porque se vuelven dependientes del videojuego. Por tanto, el videojuego finalmente es una forma de escape, como de sentirse en bienestar, sentirse agradado, pero al mismo tiempo genera una dependencia en los chiquillos y chiquillas. Y eso también genera una alteración en la conducta, que si la mamá quiere regularizar el tema del videojuego, genera un problema. O que los niños, por ejemplo, se programan en tener estos juegos en línea, los adolescentes, programan una hora de jugar y esa hora de jugar sea fuera de un horario que quizá no sea el mejor, porque también se alteran las rutinas del sueño. Los chicos ya no se están quedando a dormir, no alcanzan a tener su sueño desde las 9 de la noche, sino que 1 de la mañana, 12 de la noche, dependiendo de la edad. Y a veces calza con el hecho de que también se meten en los videojuegos online o también en el chatear. Hay también un aumento del aislamiento del adolescente. Los adolescentes en general se aíslan, eso es normal y es parte del desarrollo, porque están en su propia búsqueda de identidad, quiénes son, qué me pasa, qué opiniones tengo de distintas cosas, desde el estallido social hasta temas que tienen que ver con sus pares. Pero durante cuarentena se aíslan más, porque en el fondo están en su espacio íntimo, propio, su pieza, su espacio, y obviamente eso también implica que empiezan a tener menos contacto con la familia. Salen a comer, a tomar desayuno, pero por ejemplo a las 11 no salen, quieren estar en su pieza, porque están en cosas que tienen que ver con lo que a ellos les agrada. Y que eso del todo tampoco es bueno, porque al final en una familia donde hay padres que trabajan, hay hijos que estudian, eh, también se van generando espacios separados en el fondo y se van creando como planetas dentro de una casa. Y finalmente también genera un espacio muy separado de comunicación, que también no, de alguna manera no facilita el hecho de estar, digamos, conectado. Carol Tapia pregunta cómo regular el videojuego. Bueno, el videojuego en general, digamos que no hay una estructura de horario ni cantidad de horas, pero según lo que sea mejor para nuestra salud mental, lo ideal es dejar horarios estructurados, digamos, por ejemplo, decir ya, en la mañana videojuego será 1 hora, en la tarde tendrás otra hora, o 2 horas en la tarde. Digamos que no sea como ya anda el videojuego y se quede 5 horas, ¿sí? De que se deje pasar la hora de almorzar, o que se deje pasar la hora de que hay un horario que hay que hacer tareas, o que haya un horario en que también es para estar en familia, para jugar algún juego, para conversar, para ver una película. Porque claro, en el fondo los chicos al final es como videojuego y es comenzar ya libertad para el videojuego. Entonces también en el fondo eso tampoco es bueno. Entonces siempre es como, ponte tú, decir ya, 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, 2 horas o 2 horas en la tarde en el fondo. Dependiendo de cuál es la rutina que como mamá tú quieras jugar, con qué rutina tú quieras hacer que la haga tareas. Si tú quieres estructurar el horario de clase, que sea en la mañana, por motivos obvios, que me imagino que muchos tienen clase en la mañana, y tú quieres que él obviamente después descanse, tenga su almuerzo, después pueda hacer sus tareas y después quieras darle la hora de videojuego, dale la hora de videojuego, 2 horas, 1 hora y media en la tarde, y de ahí es suficiente. Y claro, ahí después los chicos dicen, me estoy aburriendo. ¿Pero por qué se están aburriendo? Porque al final también eh,
Claro, Camila también se recomienda horarios. Sí, se recomienda por horario. No que sea como ya anda a jugar al videojuego, ya anda a jugar al celular. No, porque se anda, toma, te lo paso, tienes permiso, es chip libre, como se dice. Entonces al final uno tiene que estructurar un horario, porque eso también da orden, eso también da una organización del día. Ahora, tampoco se trata de que sea como, no, ya, perdiste con las 2 horas porque resulta que ahora llegó, no sé, por ejemplo, un pedido de supermercado y me tienes que ayudar a ordenar las cosas. Y perdió las 2 horas de juego, porque las horas de juego eran de 3 a 5. No, tampoco se trata de que sea como, esto tiene que ser así súper estructurado. No, tiene que haber flexibilidad, porque si caemos en una rigidez o una estructura mayor, también no va a ayudar a que la convivencia sea positiva. ¿Ya? Y la idea es que la convivencia y la dinámica sea buena. Tampoco se trata de eliminar el videojuego ni dejarlo absolutamente libre albedrío. Los extremos nunca son buenos. Después dice, bueno, que hay síntomas ansiosos que ya... bueno, también me dicen que hay un hijo que se frustra, no entiendo si se frustra por qué, pero me imagino que es por las clases. Si los niños se frustran en clase porque no quieren, les da lata, no quieren entrar, no quieren hacer las tareas, es bueno como mamá, como papá, o si hay hermanos mayores, que siempre estemos como motivando. En el fondo es decir como, porque tú, claro, tú me dices, el que pregunta por el hijo que se frustra mucho, es porque se aburre y hay exceso de tareas. Sí, yo lo reconozco porque lo he visto en muchos pacientes y también en adultos profesores que también me lo comentan, que hay determinados colegios en donde dan mucha tarea, muchas actividades por hacer, muchas pruebas que tienen que cumplir. Y eso finalmente tampoco es bueno. Creo que también hay una crítica que quizás se pudiese hacer el mismo establecimiento, pero eso va a depender de lo que los padres también vayan pidiendo como centro padre. Porque al final es lo mismo que algunos adultos sienten con el teletrabajo. El teletrabajo ahora ya no es 7, 9 horas de trabajo, ahora son 10, son 11. Lo mismo con los chicos. O sea, si tienen un horario de clase, que el horario de clase era una cierta cantidad de horario de clase, y resulta que después le agregamos todo el resto de actividades que les entregan y que muchas veces no hay mucha explicación de cómo se haga y la forma en que se entrega la materia no es muy didáctico, obviamente que eso también agota, aburre, no motiva. Entonces al final, nosotros como papá y mamá tenemos que motivar. ¿Y de qué manera? Es como, bueno, me siento con él, converso con el chiquito, le digo, bueno, por ejemplo, terminemos clase y después hagamos algo entretenido, jugamos, cocinamos, yo te ayudo a hacer las tareas, oye, qué bien lo estás haciendo, viste, si tú lo puedes lograr. Esa motivación, esa forma de poder alentar al niño a que esté en clase, a que le está yendo bien, a que lo hace bien, a que lo puede lograr y hacerlo mejor, es algo que también motiva. Si yo dejo al chiquillo con un celular o con un computador accediendo a las clases y está obviamente ahí metido en este mundo y yo lo dejo, no lo estoy motivando, porque no se trata que tengo que estar encima del niño, no, pero quizás yo lo pueda motivar, le puedo decir, oye, métete a la clase, yo voy a estar acá, cualquier duda me avisas, pero si quieres hoy día, yo estoy contigo y mañana ya me toca estar en esto. O, por ejemplo, ya, ¿cuál materia quieres que esté contigo? Puede ser que tenga 4 materias al día. Ya, elijamos una que yo voy a estar al lado tuyo. Y en las otras quizás ahí yo voy a estar cerca, pero tengo que también trabajar. Entonces, esa compañía, el estar con alguien en clases también motiva. Quizás dándole atención también, obviamente decirle, mira, lo entendiste bien, mira, lo lograste entender súper bien, más rápido que los niños, cosa que también a ellos, él se sienta como no aburrido, porque tienen que pensar que en el fondo el grupo de amigos, de pares, no está. Entonces al final nosotros como papá y mamá somos profesor y somos pares, o sea, somos personas con las cuales los niños comparten. Entonces al final se reduce, obviamente, la interacción social.
Y eso obviamente también agota. Entonces, el hecho de entrar a una clase, ojalá también para, por ejemplo, le he recomendado a muchos papás también que si los chiquillos quieren hablar con los otros niños, con sus mejores amigos o amigas, que se pongan en contacto entre papás y hagan una reunión por Zoom. Se junten los niños, ya, ¿a qué hora ya? A tal hora nos vamos a juntar todos y los que son del grupo de amigos por Zoom. Y ahí que se pongan a conversar lo que quieran, con relajo, con libertad. Y obviamente eso va a ayudar a que el chiquillo diga, ah, chuta, ya estoy en clase, y yo también, y se van a encontrar de nuevo en la clase. Eso también es una forma de motivar, ¿ya? A ver, hablamos delante del tema de los problemas del sueño, que tiene que ver obviamente con que, yo les decía, que se cambian los horarios de sueño y de vigilia. Y eso tampoco es bueno, porque hay chicos que realmente me dicen, adolescentes que se quedan hasta las 3 de la mañana y después al otro día duermen todo el día. Entonces tampoco eso ayuda como a tener un orden de sueño. Ahora, se sabe que las clases son en la mañana, entonces claro, después terminan clase y se van a dormir, o se quedan dormidos para clase. Entonces la idea es como, ya, no ser tan estructurado y decir, ya, o se queda dormida a las 10 de la noche, ya hasta las 12, pero de ahí no más, porque obviamente tienen que descansar, ¿ya? Hay problemas de sueño que también tienen que ver con que aparece un poquito más de pesadillas, sobre todo en a veces los chiquillos que son más pequeños, pero también en aquellos que han tenido que vivir situaciones complejas. Por ejemplo, familiares que han estado hospitalizados, situaciones de duelo que han ocurrido, y obviamente a veces pueden aparecer pesadillas, pueden aparecer también terrores nocturnos, y obviamente insomnio, ¿sí? Enfado fácil, que era lo que les hablaba delante, que a veces se vuelven más sensibles, más susceptibles a que les moleste algo y explotan. Aparecen los miedos también, que a veces les da más susto que apaguen la luz, que de repente, por ejemplo, miedos al coronavirus, que pueda llegar a la casa, que si mi mamá salió y vuelve, ojalá no le pase nada, y empiezan a ver estas ansiedades que tienen que ver con los miedos a que su mamá o su papá que salen a comprar o algunos que pueden salir a trabajar, les pase algo. Entonces también ahí hay que tener ojo con calmar, con darle, y en el fondo darle una información real, qué está haciendo el papá y la mamá para resguardarse del riesgo, el riesgo de contagio. Y obviamente cuando vuelve, mostrarle, mira, vengo acá, no sé qué, obviamente sin tocarlo, con un distanciamiento hasta que se vaya a duchar, o mostrarle antes de que llegue, decirle y contarle, mira, voy a salir con esto, 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 y después cuando yo llegue, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces así yo le voy mostrando y estoy contando lo que voy a hacer para cuidarme como papá o como mamá. Y obviamente eso también implica darle seguridad. Eso le da una seguridad y le da un sentido de protección al niño, de que a sus papás no le va a pasar nada y que a ellos tampoco les va a pasar algo. O que la casa quede contaminada, que es también lo que a veces fantasías que los chiquillos tienen. Y obviamente a veces viene la nostalgia, que tiene que ver con extrañar el colegio, con extrañar a los abuelos que no ven, con extrañar a algún otro personaje importante de su familia, o con sus mismos dinámica en el fondo que tenían antes, salir al parque cada cierto tiempo, o en las tardes, que algunos salían después del colegio, y eso también genera nostalgia. Y las rabietas, que a veces se tornan también más complejas, sobre todo en aquellos que tienen entre 2 y 4 años, que empiezan a aparecer mayor cantidad de rabietas. Es la rabieta normal dentro de ese periodo, pero a veces aparecen más, ¿sí? Por otra parte, también está el riesgo de ser víctima de maltrato, de abuso o negligencia, que esto también se ha visto bastante, que a veces el estrés de casa genera que a veces los padres también maltraten un poco más a los niños, sea verbalmente, físicamente o no verbalmente. Se grite más, se pegue más y se caiga muchas veces en, digamos, palabras que no corresponden y que obviamente hacen disminuir la autoestima de un niño. Porque el niño, por ejemplo, no entiende una tarea, porque a veces no se entiende mucho a través del material que entregan por online, o porque el papá o la mamá están superados con el estrés en casa y no tienen mucha tolerancia para quizás tener paciencia con respecto a algunas conductas de los niños. Entonces, bueno, es un tema importante que es necesario también estar revisando, ¿sí?
Eso. Estoy ahí. Debemos considerar que el proceso de desarrollo de los niños y de los adolescentes sigue ocurriendo. O sea, los niños y los adolescentes siguen funcionando. Su cuerpo sigue desarrollándose, su cerebro sigue desarrollándose, todo sigue igual, pero durante los meses de confinamiento, los meses durante cuarentena, ¿ya? Siendo obviamente el ambiente de hogar el único con el cual ellos tienen contacto. Entonces, ¿qué ocurre? Les hago la pregunta. ¿Qué creen que pueda ocurrir? Como les decía, los niños tienen, bueno, quizás repitiendo un poquito más sobre lo que pasaba delante y también dando como algo más claro, que los niños tienen más acceso a videojuegos, que los adolescentes tienen más conexión a redes sociales, y hay que tener ojo ahí, porque a veces los chiquillos de repente pueden sentir que se están metiendo a una información, por ejemplo, que es el COVID, qué está pasando a nivel mundial, qué está pasando con las muertes que van ocurriendo en otros países, en nuestro país, y empiezan en toda una bola de nieve a preguntar a través de online, de redes sociales incluso, cosas que a veces no tienen cómo entenderlas, o cosas que también van integrando a sí mismos y generan susto, generan miedo. Entonces ahí nosotros como papás tenemos que estar pendientes, qué están viendo, qué opinión tienen sobre ciertos temas, qué les asusta, preguntar a los chiquillos, ¿qué opinas de esto? ¿Qué te pasa con esto otro? ¿Con quién has hablado en redes sociales? ¿Has chateado con gente nueva, sobre todo adolescentes? ¿Con quién has tenido contacto con gente de otros países? ¿Qué te cuentan de esos países? Y ahí uno puede también saber con quiénes están hablando, por un lado, y por otra parte, también qué información están accediendo ellos. Porque puede ser un fake news, puede ser información falsa, que asusta mucho, genera mucho pánico, pánico entre comillas, estoy hablando como a terror, susto real. Y obviamente eso tampoco ayuda, ¿sí? Sobre la rutina, bueno, ya hablamos que tenía que ver con que se quiebra, se quiebra a veces el tema de la rutina diaria. Están preguntando que, cuál es la forma de agendar hora. Bueno, lo vuelvo a repetir, no hay problema. Ingresan a la página Psicología Chile online y se meten ahí y aparece, bueno, el nombre de todos los profesionales y aparece el mío, Carolina Silva Gumiel, y ustedes van agendando horas, dependiendo de lo que ustedes necesiten, y en general mi disponibilidad son los días sábado y domingo, porque obviamente veo que los papás están bastante colapsados con tema teletrabajo, estudio de los niños, entonces los fines de semana son más libres. Entonces ahí se pueden meter y agendar obviamente la cantidad de sesiones que ustedes quieran, y bueno, y vamos conversando, nos metemos por online, plataforma, y vamos generando las sesiones en los horarios que ustedes vayan estructurando. Pero en la plataforma Psicología Chile online, y ahí se meten y logran en el fondo agendar. Continuamos, entonces dice, fue comercial ese. La mayor cantidad de conflicto, hay mayor cantidad de conflicto entre los hermanos, como les contaba, a veces hay mayor roce, sobre todo entre los más grandes y los más chicos, cuando son hermanos de alguna cantidad de años distintos. Por ejemplo, chiquillos que tienen, no sé, 14 años y el pequeño tiene 6, o 8 y 14. Entonces, ahí hay que generar, obviamente, más bien espacios como de encuentro, de trabajo en equipo, que es como un término bien cursi, pero es trabajo en equipo, que puede ser, por ejemplo, cocinar, jugar algún juego ludo, naipe, palitos chinos, eh, Metrópoli, cualquier cosa que implique jugar en grupo, sean los hermanos con los padres, ojalá, ¿sí? Cocinar juntos genera obviamente un trabajo en equipo, y eso ayuda a que los roces que hay, que aumentan entre hermanos, disminuyan. Las peleas van a seguir existiendo, los gritos pueden seguir existiendo, pero ese espacio va a ser un espacio donde ellas entiendan que están de alguna manera compartiendo de manera positiva, ¿sí? Y obviamente hay mayores conflictos entre padres e hijos, porque de alguna manera ellos también
los padres de alguna manera tenemos que generar mayor paciencia, tenemos que estar con un estado emocional positivo, y eso muchas veces no se logra. Hay muchos factores, por ejemplo, el aumento de trabajo por teletrabajo, la mayor cantidad de horas que yo les decía que no son 9, son 10, 11, y también para muchos que también ya no están con trabajo, y eso también genera un estrés en los padres, porque la preocupación es mayor, duermen menos, hay menos tolerancia, y hay un factor de estrés importante. Y por otra parte también, otro factor puede ser el tema de salud, de cómo esté la familia, si haya habido algún contagiado, o si hay una situación grave, que también eso pueda generar un problema. Y la verdad es que los papás, como yo les decía desde el principio, no hay una fórmula estructurada, pero es bueno que uno vaya viendo en esta situación extraordinaria en la que estamos, de saber, bueno, ¿qué hago? Si esto no me está funcionando para llevarme bien con mi hijo en situación de cuarentena, tengo que probar otra cosa, tengo que probar otra alternativa. No puedo seguir pensando que la forma en que yo tenía de relacionarme con mi hijo cuando no había cuarentena siga de la misma forma, porque en cuarentena es distinto. Entonces uno también tiene que flexibilizarse, y al final, por ser situación nueva, uno va por ensayo y error. Entiendo que es difícil, es súper difícil encontrar cuál herramienta hago, qué cosa hago si ya probé todo y no sé qué más puedo hacer. Por eso también es bueno, obviamente, buscar ayuda profesional, pero también si eso no es posible por X motivo, es también bueno leer, que más adelante les voy a dar las referencias, ¿sí? O también conversar entre los padres, conversar también con redes de apoyo, sean abuelos, sean tíos, tías, su misma pareja, obviamente, y con los mismos padres de los niños del mismo colegio, del curso, que eso también ayuda a decir, oye, mira, a mí no me funciona esto, no, a mí me funciona lo otro, y ahí uno va de alguna manera gestionando alguna forma de actuar bien con el niño que yo tengo, ¿sí? Aquí dice que si vivo en un departamento pequeño, somos 3 personas, ¿cómo manejamos los espacios de trabajo, de estudio y de juego? Bueno, ahí hay que ver claramente cómo generar ese espacio. En el fondo es como, si es un espacio pequeño, es como, por ejemplo, estructurar qué horarios voy a dedicar para mi horario de juego con los niños. Por ejemplo, si yo como padre veo que mi horario de trabajo así a full, en que estoy realmente conectado y absolutamente ocupado, no voy a ocupar ese espacio para hacer juego. Tengo que ver otro horario que pueda ser una hora de estar con los niños. Pero durante ese espacio en donde yo estoy trabajando y no tengo otra forma de entretener al niño, muchas veces sirve darle actividades a los niños. Por ejemplo, a veces sirve decir, bueno, hagamos una, por ejemplo, una maqueta, me estoy pensando en un niño que le gusten los autos. Entonces digo, ya, vamos a juntar los rollos de confort. Entonces, ya, partamos hoy día, por ejemplo, en la noche, ya, yo vamos a hacer esta primera parte, pero mañana tú vas a hacer esta otra parte mientras que yo trabajo, entonces tú adelantas la maqueta de la autopista de auto. Entonces ya lo estoy motivando a que el niño también se interese por eso. Y no voy a estar colapsando en porque tengo que trabajar y al mismo tiempo el niño esté encima tratando de decirme, ya pues mamá, quiero jugar, ¿sí? Y obviamente el tiempo de estudio, también ahí compatibilizarlo de qué manera. Por ejemplo, eh, si yo estoy trabajando y sé que estoy muy ocupado y sé que mi hijo está en online, en clases, la idea es como decir, bueno, te paso este espacio, tú te dedicas a tu estudio y yo, como persona que estoy trabajando, brindar aunque sea unos 15 minutos para estar con él mientras que entra a la clase. Lo dejo conectado y yo vuelvo a trabajar, para que así el niño no sienta que en el fondo lo dejé, estoy trabajando y no me concentro en nada más, porque eso tampoco va a motivar a que el niño esté en clase. Los niños necesitan compañía, los niños necesitan estar con alguien, en general siempre,
pero no de una manera dependiente, ni encima de uno, ni yo encima de los niños. Es como que ellos se sientan acompañados. En una casa, no sé si ustedes se fijan, pero en una casa o en un departamento, lo que sea, si los padres, el papá o la mamá van a algún lugar y pasan mucho rato y el niño se queda en otro lado, el niño va a ir a donde está el papá y la mamá. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es necesario generar una organización del día, una organización en donde diga ya, me voy a dedicar y donde uno sabe como adulto que uno puede estructurar más ese horario que lo que puedo estructurar en los horarios del niño. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo a trabajar netamente en algo que sea este rango horario, aunque yo tengo toda la jornada para trabajar, pero hay un horario en donde yo estoy realmente ocupado. Entonces, ese horario, dejarlo súper estructurado. Lo converso con el niño, le digo, le explico, mira, vamos a estar en este horario, yo tengo que salir de este horario para que yo podamos hacer esto y lo otro, pero tengo que informarle. Porque si yo organizo el día y no le digo al niño lo que vamos a hacer, en el resto del día y en la rutina, los niños quedan en blanco y van a saber que no hay libertad nomás para hacer lo que uno quiere. Entonces es bueno que yo vaya como estructurando horarios, quizás pueda ser más estructurado, más rígido el horario de un adulto, en el horario de trabajo, pero ser más flexible en el horario que estoy manejando por fuera de este horario de trabajo, con respecto a jugar con los niños, a darle atención en un estudio, en las clases que esté la tarea, ¿sí? En espacios pequeños yo sé que es muy difícil, pero hay que gestionar, por ejemplo, en un espacio tenía un paciente que vivían como en un taller y el espacio era muy pequeño, entonces, por ejemplo, se ponían como ciertos símbolos, por ejemplo, ya en esta esquina está, por ejemplo, el escritorio con el computador, ya acá va a estar el papá. En este otro lado, bueno, aquí vamos a tener el sector de juego. Entonces, por ejemplo, pueden tener una mesita o unos cojines, ya acá vamos a jugar. Acá va a estar el otro espacio. Entonces, la casa cambia. La casa ya no es la casa de antes. Muchas casas ya, las mesas del comedor ya no son mesas de comedor, son mesas de trabajo. Muchas veces los veladores ya no son veladores, son tan llenas de cosas de trabajo hasta el mismo computador. Entonces ya no es lo mismo. Entonces obviamente uno también tiene que flexibilizar con respecto a eso. Aquí ya la casa yo no la voy a tener excelentemente bien ordenada, ni limpia todo el día, ni estructurada con los lugares, las cosas donde tengan que ir. Ahí yo tengo que soltar la rigidez o el orden o la estructura que yo tenía antes de la cuarentena. Ahí yo tengo que flexibilizar. Porque si no, también es otro estrés. De decir, pucha, mi casa está desordenada, está sucia, ya no está el escritorio donde estaba, ahora está allá, pucha, la mesa del comedor ya no está con las cosas para el comedor, con los adornos que ponía, ahora está lleno de juguetes o está lleno de cuadernos. Eso hay que uno flexibilizar, ¿ya? Ahora, bueno, lo de abajo tiene que ver más o menos también con lo que había dicho, temas recurrentes sobre el efecto del COVID, provoca a las personas, y ante eso gatille miedo o busque información por sí solo, que también ya lo había mencionado, ¿sí? Ya, seguimos. ¿Qué podemos hacer los papás en casa? Yo creo que acá vamos a seguir un poquito con lo que también ya habíamos hablado. Que es una pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué podemos hacer? Como padres, cosas puntuales, como padres ante una rabieta o conflicto del hijo, dar un espacio que se calme. Yo no puedo estar retándolo a cada rato que tenga una rabieta. Si tiene una rabieta y yo sé que es agresiva y es con explosión de brazos, piernas, movimiento, tengo que, obviamente, cuidar que no se vaya a hacer daño, ni hacer daño a otro, y cuidar ese espacio, pero terminar la conversación. Si yo sigo con el tema y sigo repetitiva, como, viste que te pasó esto, mira lo que hiciste, y le recuerdo nuevamente, la rabieta nunca va a terminar. Yo tengo que hacer un time out con respecto a eso. Decir como ya, tema olvidado, sepulcrado, listo. Ya no se habla más. Simplemente me enfoco en calmarlo. En el fondo, darle espacio que exprese su rabia y cuando yo sepa que ya se calmó la agresividad, contenerlo. Abrazarlo, si no me permite abrazarlo, tocar el pelito, el brazo, la espalda, ¿ya? Estoy hablando un poquito más rápido porque estamos un poquito en la hora. Poder contener emocionalmente y abrir los temas que causan problemas. Contener emocionalmente es lo que yo les decía. Contener es un continente. Nosotros como padres somos continentes. Un continente donde arropamos a un niño, donde lo cobijamos, donde le decimos cálmate, tranquilo, ok, hagamos otra cosa, veamos otra cosa entretenida. Yo sé que tienes pena, llora conmigo, conmigo yo te voy a dar un abrazo, vamos a estar tranquilos, ¿sí? Eso es contener.
Usar el juego didáctico en grupo familiar, lo que ya les decía, y que el aburrimiento muchas veces es súper útil, porque en el fondo el aburrimiento genera motivación para la creatividad y la imaginación. Y el videojuego, las pantallas, no motivan la creatividad y la imaginación, a no ser que esté en un juego que sea crear una ciudad, que sea generar algo quizás más imaginativo. Pero a nivel como de creatividad e imaginación, el aburrimiento es un factor que genera el decir, chuta, estoy aburrido, ¿ya qué hago? Y empiezan a decir, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y como papá y mamá puedo darle pequeñas ideas, ¿sí? Y si bien la tecnología se ha vuelto una forma de ser más impersonal, o sea, antes veíamos el celular y no estábamos ni siquiera mirando al otro que nos estaba hablando, o cuando estamos en una situación de una comida, se ocupan los celulares en mesa. Súper negativo con la comunicación. Pero resulta que ahora la tecnología es lo que nos hace conectarnos y acercarnos. ¿Sí? Eso. Seguimos. Bueno, y una chiquilla viendo el tablet. Lo otro era controlar la información que va saliendo, obviamente, de redes y del Google, que obviamente eso hace que muchos chicos empiecen a saber más cosas que a veces no tienen que saber porque son información falsa o distorsionada. Disminuir, eso es importante, disminuir exposición a noticieros, porque son bastante negativos muchos y solamente lo que hacen es preocupar. Y a veces los adultos también tienen que salir de los noticieros, porque eso también angustia y angustia también al otro. Y pasar tiempo de ocio con los niños. El ocio en los niños es jugar, bailar, cantar, hacer canciones, hacer historias, contarse cuentos, que los papás cuenten cómo eran cuando niños, ver películas que den risa, no ver películas de, no sé, efecto no sé qué, o ver películas un poquito atroces, en realidad que generan miedo. A ver películas que generan risa, comedia, muchos papás a veces ven stand-up, que también de comedia ayudan también a que se genere un afecto más positivo para estar positivo con el niño. Y ver fotos que, claro, yo creo que muchos todavía tenemos fotos en papel, y obviamente es bueno de repente ver fotos como era, qué pasaba, cómo era antes todo y cómo sigue siendo ahora. Y contar historias también, que los padres a veces les ayuda mucho a conectarse con los niños, como cómo se portaban cuando niños, cómo aprendieron algo, alguna travesura. ¿Sí? Eso. Dice, con mi hijo armamos la carpa en el living para sacarlo un poco del encierro y hacer algo diferente. Sí, es lo que yo les decía. La casa ya no es casa como antes. Uno puede armar un espacio de una carpa, uno puede armar un espacio con cojines, uno puede armar un espacio de la casita, que muchos niños están en la época de la casita, que es como de los 6, 7 años, y dejar que hagan la casita, aunque ya no está la mesa al comedor, ya no está la cama como estaba y que es una casita, dejen la casita, que dure un día, 2 días, no importa. El tema es que los niños saquen esa creatividad, porque la fantasía de los niños es muy rica. Y al ser tan rica, obviamente que eso da mucho para crear cosas. Y eso es súper importante, porque así los niños, cuando están haciendo algo creativo con una casa, armando un barco, armando una fortaleza, un imperio, lo que sea, con sábanas, con toallas, con la frazada, con los cojines, con los chalecos, con lo que sea, eso genera un espacio en donde los niños ponen un espacio fuera de ellos que les genera bienestar. Y eso es súper positivo. Y si los papás podemos participar en eso, meternos dentro de la casita, convertirnos en el capitán del barco, o por ejemplo, no sé, ser la reina o el rey o el emperador del castillo que armaron, mejor todavía, ¿ya? Eso. Eh, calendarizar, bueno, las tareas, como hablábamos delante, la rigidez, a veces dejarlo un poquito de lado, con respecto a ciertas estructuras de tiempo. Cuando hay familiares hospitalizados, ojalá los niños darle espacio de conexión con ellos. Cuando hay una época en que los que estuvieron hospitalizados les dan posibilidad de conectarse a internet. Y eso es bueno, que también los niños que realmente entiendan el tema y no les provoque angustia, o los adolescentes se conecten, ¿sí? Con ellos. Estimular la verbalización de emociones de una manera libre con los niños, decir que tienes pena, yo sé que tienes pena por esto, y si el niño te dice que no,
bueno, es por esto otro, y al yo generarle esa alternativa de qué es lo que siente, el niño solito te va a poder decir, no, mamá o papá, era esto, ¿sí? Yo también como mamá y papá tengo que expresar mis emociones. Las emociones tienen que ser consideradas siempre, como lo son, normales, humanas. Y obviamente eso también ayuda a que los niños entiendan que el papá o la mamá se pongan a llorar, estén cansados, lo que sea, también eso ayuda a que los niños digan, ah, chuta, mi papá y mi mamá están acá, son humanos, no son personas tan arriba, sino que están a pareja conmigo. Por lo tanto, ellos también tienen la posibilidad de sentir. Me refiero a pareja, a estar en parejo, en simetría de cómo emocionalmente puede expresarse, ¿sí? Se sabe que obviamente la relación padre-hijo no es simétrica, es, digamos, papá un poco más arriba, los niños más abajo, por un tema de autoridad y lo que en el fondo nosotros tratamos de mostrar como que somos los educadores. Pero en el tema emocional es bueno validar yo como mamá y papá mis emociones para que el otro niño entienda que esas emociones son normales. Y no está mal sentir miedo, rabia, pena, angustia, es parte de lo normal, ¿sí? Y comunicarlas. Y dar atención real a lo que nos digan y nos quieran mostrar. Los adolescentes a veces no quieren que estén encima, nosotros como papás dándonos un abrazo, un beso, no quieren eso. Simplemente que los padres tengan atención en ellos, que les puedan decir, ¿cómo estás? Pero no sea el típico, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Estás aburrido? No. No, es decir, ¿cómo estás? Pero ese cómo estás, sea mirándolo en los ojos, sea estar conectado con él, o si de repente yo veo que está acostado, chateando, viendo algo, como mamá, papá, sentarme al lado, y si te dice, y te mira con cara como diciendo, ¿qué vienes tú acá? Quedarte ahí un rato, simplemente. Y eso al adolescente le está aprendiendo una alerta de que el padre o la madre sí tiene atención en él. Es súper simple hacerlo, pero no es tan complejo tampoco entender que hay una atención que hay que tener. Y como adultos, ¿qué hacemos para cumplir estos 4 roles de ser papá, estar en una relación de matrimonio, pareja, trabajadores y profesores? ¿Qué hacemos? Buscar la calma, como les decía, a veces los papás entran en un estado de estrés máximo. Ojalá en esos minutos no estar con los niños, salir. Salir me refiero, ir al baño, mojarse la cara, ir a un balcón, ir a la pieza un ratito, avisar, sabes que voy a salir, voy a estar un rato acá en la pieza, eso, para volver a la calma. Si yo estoy en rojo, o estoy con pena, o estoy muy mal y no puedo lograr manejar esa pena o esa rabia y estoy explotando, a veces es mejor salir un poquito, ¿sí? Para volver a un estado de equilibrio. Reconocer también que esta situación en la que estamos es temporal y también transmitirse a los niños que esto ya va a pasar, que ya va a haber un tiempo. Y si te dicen, ¿pero cuándo? No sabemos cuándo, pero eso va a ocurrir, esto va a terminar. Eso es bueno siempre dejarlo en claro, ¿sí? Dar un espacio y tiempo, aunque sea pequeño, de una instancia de ocuparse a sí mismo. Lo que siempre le digo a los papás. Si vamos en un avión y nos están diciendo, póngase la máscara de oxígeno porque resulta que es necesario, que aquí, que allá, y la máscara de oxígeno va primero al adulto, no primero al niño. ¿Por qué? Porque en el fondo la máscara de oxígeno va a un papá, a una mamá, que si yo estoy sano, si yo puedo respirar, yo puedo estar consciente de que tengo que ayudar a mi hijo. La máscara de oxígeno no va a un niño, porque si el adulto fallece o le pasa algo, ¿qué pasa con el niño? Lo mismo acá. Como mamá y papá no somos 100%, tenemos otros roles que hacer también. Por lo tanto, es bueno que primero nos preocupemos de nosotros, de saber que si estoy muy estresado, muy preocupado, muy mal, tengo que hacer algo para poder estar bien, porque tengo niños, tengo adolescentes que me están mirando, me están escuchando, me están viendo de modelo. Y soy educador también. Entonces, por ejemplo, darse duchas o baños de tina con agua caliente o tibia, degustar algo rico para comer, eso también implica darse un gusto, dar un reposo a nuestro cuerpo, por lo menos unos 20 minutos diarios, que no necesariamente es para dormir, es estirar el cuerpo, tranquilo, sentarse, acostarse, tranquilo, ¿sí? Y obviamente hacer cosas que a uno le gusten. Un hobby, por ejemplo, mamás que les gusta bordar, tejer, papás que les gusta ver partidos de fútbol antiguos, o de repente, no sé, al hacer alguna actividad que también genera un hobby, hacer gimnasia, ¿sí?
Ojalá también buscar actividades de autocuidado del cuerpo. En general lo menciono más para mujeres, pero también los hombres es válido que también obviamente lo hagan, aunque muchos no lo hacen, pero por ejemplo mirarse al espejo, no decir como chuta, no me he teñido el pelo, las canas que tengo, o los papás digan chuta, estoy cada vez más guatón. No, ¿para qué? ¿Para qué generar esa instancia negativa? Si al final estoy trayendo más estrés. Es decir, bueno, estoy acá en el espejo, me lavo la cara como me gusta, me pongo cremita, estoy sintiendo la cara agradable, me toco el pelo, si quiero hacerme algo en el pelo ponemos algún aceite, poner música ambiental en la casa, o música que me guste, que genere calma, cantar, bailar como adulto, también es válido cantar, si pongo una canción que me encante y tengo ganas de bailar como sea, lo puedo hacer, no significa que los niños o los adolescentes me digan, ay mamá, qué ridícula, no importa, es ridículo, también es bueno hacerlo si estamos en una época de intimidad en la cuarentena. Bailar, cantar, como les decía, tomar agua, ojalá tomar agua, a muchos les cuesta tomar agua en invierno, pero quizás tomar agua tibia, tomar conciencia de que a veces no nos damos cuenta cómo respiramos, entonces, por ejemplo, respirar, inspirar, botar por la nariz tranquilamente, eso también genera como desconexión, como si ya ahora voy a respirar por la nariz, y a veces uno no se da cuenta de la cantidad de aire que uno no ve en el día que está absorbiendo y botando. Hacer ejercicio 3 veces por semana, que también lo había mencionado. Y bueno, lo último, lectura para niños. Elegí 3 cosas puntuales que son los que me han llamado más la atención, que se los comparto. Uno es el libro de los monstruos, de colores. Otro es Rosa contra el virus, que tiene que ver justamente con el coronavirus, que es una historia, un cuento. Mi héroe eres tú, que también dice, es como una historia cuento donde también tiene que ver con una historia positiva en el fondo de lo que va pasando, en general con el coronavirus. Y el otro es el pájaro del alma, que también tiene que ver con nuestros afectos. Y el monstruo de los colores tiene que ver con nuestras emociones, cómo las validamos y las hacemos existir. ¿Sí? Y lectura para padres. Lectura para padres, hay varias cosas. Una que no está acá, que voy a mencionar al tiro, tiene que ver con la Cruz Roja. En la Cruz Roja hay una página, que es la página Cruz Roja, y aparece una parte donde dice actividades a realizar con los niños. Uno lo busca, buscador, pone los indicadores, la indicación, actividades con los niños, y salen algunas actividades que también son útiles. Y estas otras 2 cosas que son guía para el acompañamiento emocional en la infancia durante el periodo de confinamiento. Y el otro que son los consejos para padres y cuidadores durante el cierre de los colegios. ¿Sí? Que también es bastante útil. Es corto, preciso, que también sería bueno que pudieran ahí buscarlo, investigar, saber un poquito. ¿Ya? Eso. Espacio para preguntas. No sé si hay tiempo todavía, pero en la medida en que quieran preguntar algo. Como les vuelvo a repetir, estoy en la plataforma Psicología Chile Online. Pueden ingresar ahí, obviamente, agendar horas para poder dar las sesiones que necesitan, atiendo sábado y domingo, y no hay problema de agendar horas, ¿sí? Hay otros profesionales también, pero mi idea es que también ayudarlos a ustedes. Dice, ¿cómo motivar a mi hijo a leer? Depende de la edad, pero no quiero volverme tan psicóloga diciendo todo relativo, todo depende, sino que ¿cómo motivar a mi hijo? En general, si me ve a mí leer y yo le voy contando lo que voy leyendo de manera más bien entretenida, lo más probable es que también lo active a él o lo motive. En general también es bueno buscar cuáles son los temas que realmente a él le interesan. Me acuerdo que tenía un chiquito que le encantaba un juego. El juego, no me acuerdo el nombre, pero era un juego, un videojuego, y le encantaba el videojuego y quería saber de videojuegos. Bueno, entonces le sugerí a los papás que fueran a buscar libros que tenían que ver con esos videojuegos. Y hay un montón de libros que tienen que ver con videojuegos, o también con cómics, que también les gustan a muchos. Y una vez que se lo compraron, y el papá o la mamá también leyeron con él, lo empezaron a motivar.
Y en esa motivación, después poquito a poco lo empezaron a soltar, para que el niño también empezara a motivarse con seguir leyendo. Ahora, en esta época que no tenemos librería, digamos, para salir y comprar, podemos justamente comprarlos por online, o a veces también se sugiere por, digamos, por web. Buscar estos libros en PDF para que también como que vaya motivando esa forma que también implica poder acceder a estos libros y que los niños también puedan tener los temas que les interesan. Yo no voy a lograr que un niño lea lo que no quiere. No voy a lograr que el niño lea lo que no le interesa. El niño cuando tiene que leer cosas de colegio es una obligación. Muchos niños a veces no les gusta leer las lecturas de colegio porque ven la tapa o ven la cantidad de páginas que tiene y los agota al tiro. Entonces ahí es bueno empezar a leer con los niños, leer con él o con ella. Le puedo estar leyendo, estar al lado de ella, no leerle el libro y que el niño esté escuchando, no, sino que estar con él. Quizás no leer todo un capítulo, leer por página, 2 páginas, por preguntarle qué entendiste. Eso también puede ir ayudando. Y como te digo, yo creo que temas de los niños específicamente que les guste también es bueno. O, por ejemplo, tengo niños que a veces les gustan los chistes. Cómprese un Condorito, cómprese una cómic entretenido, que también es bueno porque son diálogos pequeños. ¿Sí? Es bueno que lean en tablet o es mucha pantalla. Mira, los tablets no tienen problema en general, pero está bien. Estamos en una época difícil, digamos, para acceder a los libros en papel. Y a veces también hay papás que no quieren papel para cuidar el medio ambiente, pero sí, por tablet también puede ser, pero la idea tampoco es como darle la posibilidad a que estén por tablet todo el tiempo, digamos hasta alta hora de la noche. Hay que cuidar la vista, la luz, hay que cuidar el color azul de las pantallas, que también generan un poquito de daño ahí. Pero sí, está bien leer por tablet o por leer por computador, también es bueno. Pero tampoco que sea un tema sobre exposición, porque la pantalla también genera, mucha exposición en la pantalla también genera un daño visual. Entonces, ojalá que sea por ciertas horas, no todo el día, no todas las horas, de a poco. Pero sí, la idea es hacerlos leer también por tablet, es buena idea también, pero cuidar la luz. No leer con la luz apagada. Muchos niños a veces leen el celular o el tablet con la luz apagada y el celular prendido. Pésimo, para poder obviamente cuidar la vista. ¿Cómo le doy libertad a un niño adolescente pero controlando lo que ve? Por ejemplo, ¿cómo le doy libertad a un niño adolescente pero controlando lo que ve? Como les decía, es como darle la posibilidad que lea algo o que vea alguna información y yo ir preguntándole qué está viendo, si le gustó algo, qué cosas ha visto que no le gusten. Hay que cuidar, hay un sistema de seguridad por YouTube y otras formas de controlar qué página está viendo. Pero también hay que tener, pero eso lo estoy viendo a consecuencia, no lo estoy viendo previo. O sea, yo voy a ver la cantidad de páginas que vio, pero ya las vio. Entonces la idea es como, por ejemplo, decirle, pucha, me gustaría que vieras estos temas, ten cuidado con estos otros temas, informarlo, decirle, oye, mira, es que hay cosas que de repente no son tan buenas que veas, pero ¿por qué te vas a decir, pero por qué? Por esto, por esto, por esto. Darle una información, porque si yo lo estoy prohibiendo, no veas esto, más lo va a querer ver, o porque sí, o porque no. Yo de alguna manera como papá y mamá tengo que dar información, sobre todo cuando estamos tan sobreexpuestos a información, yo también tengo que dar una información real de qué es lo que yo también estoy tratando de cuidarlo, ¿sí? Es bueno darle libertad que vea cosas en internet, pero también yo tengo que preguntar, tengo que saber, bueno, qué estás viendo, qué te gustó, qué no te gustó, qué opinas tú, hay cosas que no te han gustado, qué cosas me podrías contar. Me da temor a mí como mamá y papá que estés viendo estas cosas, porque no, quizás no están buenas a tu edad, te va a decir por qué, y ahí tú puedes hablar con él. Es una buena instancia para conversar. Después dice, ¿qué incorporar de todo lo que se ha dicho a los adolescentes cuando ese adolescente además está pasando por un duelo? Ella siente culpa y temor al expresar tristeza. Ahí en esa forma el duelo es un tema importante, porque el duelo es un proceso, digamos,
que pasa por etapas, en donde como mamá y papá tenemos que contener, escuchar, compartir las vivencias que uno también siente y las que ella también siente. Darle un espacio de silencio, de calma, de acompañar. Y si ella siente culpa y temor al expresar tristeza, quizás porque ella también piensa que tener tristeza no es válido, o quizás se pueda sentir débil o vulnerable al sentir pena. Entonces también es bueno decir, oye, mira, la tristeza no es mala, es súper importante, porque yo también la tengo, también estoy viviendo el duelo, ver por qué está pasando la culpa, qué temor hay con respecto a esto. Quizá ella no quiera mostrar una imagen vulnerable a ustedes como papá o a otras personas, quizá ella no se quiere siempre mostrar como fuerte y de repente esto como que la hace sentir como débil. Entonces ahí hay que ver qué está pasando, que es muy buena también la conversación y contener mucho, prestarle mucha atención y validarla completamente lo que esté sintiendo, sea culpa, temor, tristeza, da lo mismo. Validar eso la ayuda a ella a validarse como persona, como una persona que es ser humano y que pueda también sentir igual que un adulto. Aquí es recomendable que tengan un teléfono. Uy, tremendo tema. Es recomendable tener teléfono. Se sugiere en general teléfono propio, 10 años en adelante. Antes no, porque obviamente tener un teléfono no es un juguete el teléfono. El teléfono no es un juguete, es un arma de doble filo. Puede ser muy educativo, puede ser muy entretenido, pero también puede dar para dar información realmente negativa. Mira, si tú le das un teléfono a un niño, no tiene un criterio de alguna manera para saber qué está viendo y qué no. Por lo tanto, si tú le das un teléfono como juguete, él lo puede ocupar por cualquier cosa. Y además también no tienen cuidado con el mismo aparato, que se caiga a algún lugar, lo pierdan. Hay que tener ojo con eso, ¿sí? O sea, yo en general recomiendo no celulares de temprana edad, ¿ya? ¿Cuándo llevar a un niño al psicólogo? Yo en general veo niños desde guagua, o sea, yo veo a las mamás embarazadas, pero también veo a los niños desde muy pequeños, pero no porque uno tenga que actuar directamente con el niño, más allá de que uno tenga que ver el apego y distintas cosas que uno como psicólogo ve, pero también porque se interactúa mucho papá-hijo. Uno cuando ve a los niños que están complicados con esta separación de los papás, que el papá salga de la consulta, en el fondo ahí, no, en el fondo la idea es estar juntos, ¿sí? La sesión con un psicólogo tiene que ser agradable, no tiene que ser una situación de tortura. Y obviamente por plataforma, claro, ahí la idea es como uno va como psicóloga encontrando dinámicas que obviamente sean didácticas para el niño y que no se caiga en una pantalla igual que clases online. No, o sea, ahí se trabaja mucho con los papás también, con los cuidadores que están con los niños y obviamente haciendo juegos con niños niños y padres para que se genere una instancia más agradable. ¿Qué edad se sugiere para las redes sociales? Así como, digamos, Instagram, Facebook y todas esas cosas. Yo lo sugiero en general cuando tengan un criterio más formado, digamos, de 10 años en adelante. Yo sé que muchos chicos tienen WhatsApp antes, porque tienen su celular, pero ahí uno puede controlar un poquito cuáles son los WhatsApp de quién, como medio de comunicación. Pero en general, redes sociales, hay que tener ojo con eso. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que me han dicho que sus hijos, no sé, se contactaron con X persona que les dijo que tenía tal edad y no era así. O que estaban viendo una noticia y la noticia es terrorífica y la vieron igual y después está con pesadilla. Entonces, por redes sociales da para mucho. Y ahí yo tengo que controlar más y saber que mi hijo, mi hija, también tenga un cierto criterio, primero para saber cómo cuidarse, pero también para saber que el papá y la mamá no lo van a retar porque esté viendo algo, haya hablado con alguien. Es bueno que él me diga con quién está hablando y saber con quién está hablando, porque también tengo que cuidarlo, pero no después de. La idea es que sea antes. Por eso es importante que uno como mamá y papá siempre esté dando información a los niños, qué está apareciendo, cómo cuidarse, cómo saber en el fondo distinguir con qué persona está hablando y herramientas que ellos sepan, ¿sí? Última pregunta, ¿cómo hablar con un hijo adolescente cuando no me quiere contar nada, solo se encierra?
En general, los adolescentes, yo les decía al principio que se encierran harto, más de la cuenta en cuarentena. Quizás no tengo que estar preguntando constantemente qué te pasa, en qué estás, con qué conversaste, qué hiciste. De repente tiene que ver con no hablar de esas cosas y simplemente acercarme por X cosas. Por ejemplo, pedirle ayuda en algo, pedirle que me acompañen a hacer tal cosa de cocina, pedirle que me acompañe, que me tenga que ayudar en hacer algo que no alcanzo, o no tengo fuerza, o no puedo. Y aunque él vaya con la lata, como chuta, mi mamá me está llamando, ¿ya? Si yo genero una instancia de acercamiento de este tipo, más didáctico, no entrar en la conversación típica, te estoy abriendo una brecha en donde si yo veo, por ejemplo, que no puedo y mi hijo me está ayudando, yo le digo, ya, qué rico que me ayudaste, oye, que tenés fuerza, cosas que también salgan de lo típico de la comunicación, que los adolescentes muchas veces dicen, ya mi mamá me está hablando, mi papá está preguntando las mismas cosas. Salir de esa conversación para entrar en algo más didáctico, en algo que implique algo más salido de lo normal, también ayuda. Y también ahí da como un pequeño paso para poder acercarse un poquito más. Pero el adolescente, los hijos, no son quienes se tienen que acercar a nosotros. Nosotros somos quienes tenemos que acercarnos a ellos, por más grandes que sean. Porque el mundo de un adolescente da para muchas cosas en su cabecita y obviamente eso da para un mundo gigante. Por lo tanto, si yo lo quiero descubrir, no porque tenga que invadirlo, pero si yo quiero conocer, tengo que también yo mostrarle una atención. Y no decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? ¿Y por qué no me dijiste? No, porque si no yo lo estoy desafiando a que me lo diga, pero también lo estoy, entre comillas, enjuiciando. Lo hiciste mal, lo hiciste bien, que es lo que siempre los adolescentes dicen. ¿Sí? Eh, vamos a seguir dando la instrucción de que, bueno, este video lo pueden ver en el canal de YouTube que tiene que ver con Psicología Chile online. Está ahí el video, lo pueden ver. Y la agenda conmigo, les vuelvo a contar, bueno, yo tengo mi disponibilidad sábado y domingo, que son los horarios que obviamente son más fáciles para conectarse, para los papás, para los adolescentes, niños. Y estoy sábado y domingo, ustedes se meten a la plataforma Psicología Chile, y ahí ingresan mi nombre es Carolina Silva Gumiel, yo soy la psicóloga que está comentando hoy día, y ustedes pueden agendar hora en ese horario, que es el que yo me he dado cuenta que es más útil. Y ustedes van agendando las horas, cantidad de sesiones que quieran, y obviamente se da la sesión por online, y nos metemos en un horario, y nos metemos en los temas, conversamos una hora, y obviamente vamos agendando las sesiones en la medida en que vamos teniendo este proceso de terapia, evaluación, intervención terapéutica, ¿sí? Y bueno, fue un gusto dar esta presentación. Les agradezco a todos los que hayan participado y les vuelvo a repetir que el video está en YouTube en Psicología Chile. Nos vemos entonces. Cuídense.